Hola, ¿qué tal? Bueno, quería saludar a todos, desear a todos muy buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es el segundo módulo de las jornadas o de la parte de Derecho Administrativo, las jornadas organizadas por la Asociación Abogados Unidos y por la Fundación Novadocta. En esta instancia, en el día de hoy, va a exponer el doctor Emiliano Manuel Rodríguez. Clases en la Facultad de La Plata y va a dar la temática vías urgentes y excepcionales en acción de amparo y habeas corpus, concepto, antecedentes, interposición, régimen federal y provincial, análisis, plazos y recursos. Bueno, Emiliano, yo ya ahora voy a silenciarme y te dejo con tu exposición. Te deseo mucha suerte y saludos a todos. Bueno, Félix, primero y principal, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la Asociación de Abogados Unidos, a José Ignacio López, que creo que está presente, a Nacho, a quien ya le debo demasiadas gracias. Bueno, una alegría estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todos. Espero poder ser útil. Mi nombre es Emiliano, así que pueden tratarme como tal. Y por supuesto, aclaración previa, no se sientan compelidos a interrumpirme y nada, por favor, háganlo. Interrúmpanme, pregúntenme, opinen, critiquen, si tienen alguna cuestión también que necesiten que aclare o que vuelva a repetir o lo que sea, o que diga más despacio, sean más que bienvenidos a hacerlo. Una pequeña aclaración previa es que algo que le comunicaba a Félix hace unos días es que por cuestiones de tiempo, de la charla y por cuestiones más bien académicas, decidí abocarme más a lo que es el estudio del amparo y me pareció óptimo o mejor plantear en mayor profundidad el amparo y no dar quizás cuestiones tan básicas o superficiales, tratando de incorporar a la charla el habeas corpus, en donde quizás iba a ser, primero que iba a ser mucho para una sola charla y segundo que quizás no nos iba a alcanzar el tiempo. ¿Bien? Hecha esta aclaración, bueno, si quieren podemos arrancar. ¿Se escucha bien hasta ahora? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, empecemos por el nombre, empecemos por llamar a las cosas por su nombre. Seguramente más de uno de nosotros se escuche y se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Seguramente todos nosotros alguna vez escuchamos o en algún medio periodístico o algún cliente que se están recibidos o algún familiar o lo que sea, decir, ah, sí, el recurso de amparo, y nosotros quizás lo hemos corregido, no, bueno, no es recurso, es acción, o hemos escuchado hablar del proceso de amparo o de la acción de amparo. Entonces, como verán, siempre ha habido algunas cuestiones con respecto al nombre. Y hoy por hoy está casi zanjada esta discusión de que el amparo es una acción, pero no siempre es fácil. ¿Bien? Entonces, me parecía oportuno empezar en primer lugar por esta cuestión, por la denominación del amparo. Lo cierto es que el doctor Sagüez, Néstor Pedro Sagüez, en su libro sobre amparo, es Amparo Ley Comentada, de la editorial Astrega, hace una evolución histórica de la denominación, de la nominación del amparo. Entonces deja claro que en un primer momento, sin embargo, sí se hablaba de recurso de amparo. De hecho, si vemos algunas citas en libros o incluso en jurisprudencia, vamos a encontrar con que había incluso manuales al respecto que trataban al amparo como un recurso. De hecho, así tenemos, por ejemplo, el libro del doctor Genaro Carrió, uno de los grandes doctrinarios de este país, en donde, sin embargo, utilizó una terminología que hoy quizás podría ser criticada, que es recurso de amparo. Y así vamos a ir viendo que a lo largo del tiempo, en un principio, al amparo se lo trataba como un recurso, se hablaba de un recurso, y vamos a ir viendo la jurisprudencia al respecto. De hecho, vamos a ver que en el caso Cot, de 1958, la Corte, en reiteradas ocasiones en ese texto, en un fallo muy corto, habla de recurso de amparo, y las partes lo interponían también, lo mencionaban como un recurso de amparo. ¿Bien? Ya les digo, hoy por hoy, esta cuestión ha quedado zanjada, se ha dicho que es una acción, y el doctor Vallefín, Carlos Vallefín, junto a Augusto Morelo en su obra, explican un poco el porqué de este nombre, por qué es una acción y no un recurso. Y básicamente lo que establecen es que, bueno, un recurso en realidad es un medio idóneo, o es el medio idóneo, o es una herramienta, para impugnar una decisión judicial. Y en este caso no la hay. De hecho, vamos a volver en ese punto, y si no lo hago, recuérdenmelo, respecto al amparo y cuestiones de actos emanados del Poder Judicial.
Acá lo que hay es un empezar de cero, no hay una decisión judicial a la cual hay que apelar. Entonces, esa es, exacto, exactamente es como dice Steven Ramos en el chat. Entonces, como ven, la acción es un medio, ay, perdón, en un segundo, se me, ahí está. La acción no es un medio, mejor dicho, de impugnar una decisión judicial. ¿Bien? Luego se ha hablado, el doctor Sagüez establece en su obra que, bueno, se ha hablado de recurso, perdón, de acción, de juicio de amparo, de proceso de amparo, pero hoy por hoy el término es acción. ¿Bien? Luego, yendo un poco más allá, el doctor Vallefín y Augusto Morelo en su obra estipulan que el amparo es una garantía y no un derecho. ¿Bien? Y dicen que de hecho una garantía que necesita garantizarse no sería tal, que sería un contrasentido. Entonces, esta es básicamente la concepción, digo, conceptual del amparo. Esta sería como una especie de primer capítulo de esta charla. Luego tenemos que ir casi indefectiblemente a una evolución histórica del amparo, porque como bien sabemos, el amparo tuvo un camino, si se quiere, inverso o anormal, que es que no fue primero estipulado en la normativa, en el ordenamiento jurídico, y luego receptado por la jurisprudencia y moldeado en sus límites y en sus conceptos, sino que en viceversa. El amparo tiene una génesis jurisprudencial, surgió de decisiones judiciales, está bien, a pedido de parte, ¿bien? A pedido de parte. Pero primero tuvo que surgir de decisiones judiciales para luego ser receptada jurisprudencialmente. Ahora vamos a ver eso. Como les mencionaba recién, algunos fallos jurisprudenciales básicos y basales y del origen del amparo son Siri y Cot, que ahora vamos a ver. Pero me interesa hacer, porque son más conocidos, una mención especial a un fallo también anterior a estos y que establece un poco las bases del amparo, que es Casa de Cultura, que por si alguien lo quiere chusmear, le paso el número del tomo y el folio de la edición de fallos, y es fallos 239-382. Casa de Cultura, fallos 239-382. Y ahí podemos ver cómo la Corte deja entreabierta la puerta. Y ahí nos rechaza, como se venía haciendo hasta ese entonces, al amparo intentado por la parte actora por una inexistencia de normativa que reglamente a la acción. Porque como bien sabemos, hasta ese entonces, en general, este tipo de protección se buscaba por medio del habeas corpus. Y el habeas corpus, lo que decían la jurisprudencia de todos los órdenes, ¿no?, jerárquicos, es el habeas corpus está limitado a la libertad ambulatoria y a la libertad personal. Y eso es lo que venía diciendo la Corte, hasta Casa de Cultura. Casa de Cultura, o mejor dicho, en Casa de Cultura, la Corte de la Nación rechaza la acción, pero con otros argumentos. No dice que es por la vía, no dice que es por la normativa inexistente de la reglamentación, sino que va al fondo de la cuestión y establece que es por una cuestión de la lesión y de la comprobación de la causa, ¿bien? De las circunstancias factivas. Entonces, eso es lo fundamental, porque ahí deja entrever cómo cuando alguien pudiera demostrar una afectación concreta, una afectación manifiesta, sí se iba a poder abrir del todo esa puerta, que hoy por hoy estaba entreabierta. Alguien tenía que entrar y patearla con fuerza, y ese fue Ángel Siri. Ángel Siri es un fallo de 1957, también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es el primero que recepta al amparo como tal. Hay una curiosidad, que es que en realidad, si no recuerdo mal, el texto de la Corte en ningún momento habla de amparo, salvo creo cuando cita a la sentencia de Cámara en donde menciona que el actor interpuso un recurso de amparo. Y ahí vemos cómo lo que les decía al principio. En un primer momento se habla de recurso de amparo. ¿Bien? Ahora, ¿en qué es la causa Siri? Bueno, la causa Siri, o en qué circundaba. La causa Siri era, o mejor dicho, Ángel Siri, era el dueño de un diario de Mercedes, que justamente el diario también se llamaba Mercedes, en la localidad de este mismo nombre, la cual tenía una clausura policial. Entonces, Ángel Siri intentó, por vía judicial, que se levante esa clausura. Cuestión, va tramitando, pasa por primera instancia, pasa por segunda instancia, le van rechazando, con este concepto anterior que les decía de una inexistencia de la vía, hasta que llega a la Corte. Y acá la Corte es fulminante al respecto. Es un fallo muy corto y es un fallo genérico en sus fundamentos, en el sentido de que no se pone a divagar respecto a la procedencia y uso filosófica del amparo, sino que lo que dice es, el mismo autor se encarga varias veces de decir que lo que está intentando no es un habeas corpus. De hecho, dice la Corte, los derechos que enuncia como afectados son el derecho a trabajar y son la libre imprenta. Entonces, esto demuestra que no es un habeas corpus. Entonces, al momento de constatarse que hay una restricción
a estos derechos, es un deber de los jueces, es un deber restablecerlos en su integridad. Y para eso, dice, no es obstáculo el hecho de que no haya una vía normativa. ¿Bien? Luego cita un pequeño extracto de la obra de Joaquín González, en donde dice que los derechos y las garantías estipulados en la Constitución no son meras enunciaciones teóricas. Y me parece que está bueno esto, me parece que está bueno más allá del amparo, porque son fundamentos que pueden servir para un montón de acciones, para un montón de argumentaciones distintas. ¿Bien? Entonces, importancia de Siri, toma como una vía admisible por primera vez explícitamente al amparo. Un año después, en 1958, viene COT, viene el caso COT. COT era una empresa, con el mismo nombre del dueño, que estaba sufriendo una huelga de los trabajadores. ¿Bien? Y para hacerlo rápido y garantizar que alcance el tiempo, voy a explicar cuál es la importancia de COT. La importancia de COT es ampliar, correr los mojones que establecían el territorio del amparo hacia los actos de los particulares. Porque hasta ese entonces, en general, las acciones de amparo se planteaban ante actos de autoridad pública, del Estado, en general. En COT no, en COT se plantea contra actos de particulares. Y lo que dice la Corte es que no importa el origen del daño, importa sino el derecho que restringe. Entonces ven como lo importante que toma la Corte en ambos casos es entrar a analizar qué derecho está en juego. Como ven, son derechos constitucionales. Entonces la importancia de COT es esa. Y toma en cuenta además, diciendo expresamente que, sobre todo hay que tener en cuenta esta postura, cuando estamos en una época, y esto es 1958, en que los particulares pueden tener igual o quizás más fuerza que el Estado. Y habla de sindicatos, empresas, etc. Entonces, esos son como una triada fundamental y fundacional, parece un juego de palabras, del amparo. Casa de Cultura, Siri y COT. Más adelante, en 1966, si no recuerdo mal, va a venir ya la primera normativa expresa y específica del amparo, que es la Ley Nacional 16.986. ¿Bien? Recién ahí, unos 9 años después de Siri, va a haber una normativa específica. Estamos. Y posteriormente, bueno, aclaración, yo voy a tratar de ir cotejando entre la normativa nacional y la normativa provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Primero porque yo litigo en ambos fueros, es decir, en la provincia de Buenos Aires y en el federal, y segundo porque es la que más tengo a mano, la que más conozco, y la que esto es una presunción que admite por el contrario. Imagino que algunos de ustedes también litigarán en el fuero provincial. Entonces me parece importante remarcar porque hay algunas diferencias entre la ley nacional y la ley provincial de amparo. La ley provincial de amparo es la ley número 13.928. ¿Bien? Entonces tenemos por un lado la 16.986, por el otro la 13.928, y luego lo fundamental, que es el artículo 43 de la Constitución Nacional de 1994. ¿Bien? Vamos a ir jugando entre cuestiones conceptuales, cuestiones normativas y constitucionales, y cuestiones más bien prácticas. En el amparo hoy por hoy son casi inescindibles esas cuestiones. Son casi inescindibles. En una cuestión tan casuística como es el amparo, casi todo se define entre esas tres vertientes. Bien, entonces vamos a ir viendo el juego y las tensiones también que hay entre estas fuentes. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo? ¿Se ha entendido bien o quieren que repita algo? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar ya con qué tenemos que tener en cuenta. Viene un cliente al estudio, o alguien trabaja en la administración, y tiene que o redactar un amparo o contestar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero y principal tenemos que ver los presupuestos sustanciales, los presupuestos de admisibilidad, los requisitos. ¿Qué tiene que pasar para que sea admisible la vía del amparo? Y ahí vamos a entrar a jugar, como les decía recién, con la ley 13.986 y con el artículo 43 de la Constitución, porque hay algunas pequeñas diferencias fundamentales. En principio vamos a ver que la Constitución, en el artículo 43, establece que toda persona puede interponer una acción rápida y expedita de amparo, y esto es fundamental. Rápida y expedita implica libre de obstáculos, implica una celeridad, que la diferencia, como vía excepcional, como vía urgente, del resto de los procesos
ordinarios que haya en la jurisdicción por la que vaya a tramitar. ¿Bien? Esto es fundamental. Entonces, toda persona puede interponer acción, ven cómo acá habla de acción ya, indudablemente. Y empezamos con los requisitos. Primero, la Constitución establece, siempre que no exista otro medio judicial idóneo. Y acá esto es importante, ¿por qué? Porque en un primer momento, desde 1966 hasta 1994, al menos normativamente, la cuestión era distinta. Es decir, en la ley 16.986, lo que se establecía era que no tuvieran que existir medios judiciales o administrativos. Entonces acá vemos cómo la Constitución nos juega a favor a los actores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una amplitud, se empieza a ampliar el juego del amparo, y ya a la Constitución no le interesa, no le interesa el medio administrativo, no le interesa si yo hubiera podido interponer en sede administrativa un recurso de reposición con jerárquico en subsidio. No le interesa. En cambio, a la ley 1986 sí, entonces tenemos que ver cómo la Constitución va derogando tácitamente algunas cuestiones de la normativa procesal del amparo. Entonces, esto es fundamental. Y otra cuestión fundamental al respecto es que habla de medios idóneos. Mientras que la ley, la pura ley, la ley, digo, 1686, la procesal, habla de una existencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la Constitución no le importa que existan otros medios, porque siempre van a existir otros medios. Siempre va a haber un tipo de proceso en el que pudiéramos acogernos para utilizar una acción y garantizar nuestros derechos. Lo que interesa es que sea idónea, que sea eficaz, que sea eficiente, y que la urgencia o la falta de urgencia en el proceso ordinario no lleve a que haya un gravamen irreparable por la demora que pueda llevar la sentencia. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones a tener en cuenta, que es que no exista un medio judicial idóneo. ¿Bien? Entonces, recuerden, si van a escribir un amparo y ustedes dicen, yo tengo un medio administrativo, yo podría haber interpuesto un recurso administrativo. Bueno, a la Constitución hoy por hoy lo deja de lado esa cuestión en principio. ¿Bien? Entonces seguimos. Y habla de que esta acción de amparo se puede interponer contra toda acción o comisión. No parecía haber mucha discusión al respecto, pero lo cierto es que la hay y la hubo. Quizás hoy está más zanjada esa discusión, pero en su momento se planteaba si la omisión era o no susceptible de ser impugnada por una vía de amparo. Y así entramos en lo que es el juego entre omisiones materiales y omisiones formales, donde la omisión formal tiene más que ver con una cuestión temporal, en donde quizás la administración tiene un plazo para resolver tal cuestión y lo omite. Entonces, esas cuestiones suelen ir generalmente por lo que llaman amparo por mora, que alguna vez habrán seguramente conocido o hecho en el mejor de los casos, o contestado si alguien trabaja en la administración. Y el amparo por mora para los autores, de hecho, es una subespecie del amparo. De hecho, tiene alguna de sus ventajas, por ejemplo, las exenciones de tasas, etc. ¿Bien? Y por otro lado está la omisión material, que es la administración tenía que hacer tal cuestión, supongamos, a faltar mi calle, y nunca lo hizo. No hay un plazo determinado. No hay un plazo, es una omisión material. ¿Bien? Pero hoy por hoy esta discusión ya está aceptada de que puede ser posible impugnar esta omisión o activar, entre comillas, a la administración por la vía del amparo. Y ahora vamos a entrar en eso. Porque, ¿qué pasa entonces con la sentencia cuando lo impugnado es una omisión? ¿Puede el Poder Judicial meterse, inmiscuirse en las potestades de la administración? Lo cierto es que hubo mucho debate al respecto. Por ejemplo, Villar Campos, por su lado, decía que, supongamos, si había una ausencia de una norma, Villar Campos establecía que el Poder Judicial tranquilamente podía establecer esa norma, podía dictar una norma. Mientras que, por otro lado, Rafael Bielsa, y esto está muy bien explicado en el libro del doctor Sagüez, Rafael Bielsa planteaba lo contrario, planteaba que primero que a lo sumo se podía intimar, que es lo que se suelen llamar estas sentencias exhortativas, como por ejemplo, habrán escuchado alguna vez que la Corte ha exhortado al Congreso al Estado Nacional a que nombre al defensor del pueblo de la nación, puesto hace muchos años vacante. Entonces, Rafael Bielsa va por esa postura. Luego el doctor Sagüez da su postura y dice, bueno, en todo caso podría intimarse, y si la parte demandada es renuente o rechaza el cumplir, ahí sí, el Poder Judicial puede tomar las riendas, puede tomar la posta, y ejercer una especie de activismo judicial. Entonces ven cómo la cuestión de omisión, que parece tan sencilla en su momento, o en la primera lectura superficial, suele traer estas dificultades, sobre todo al momento de sentenciar. Bien,
Y después, bueno, decimos, bueno, la otra circunstancia posible de ser impugnada por vía de amparo es un acto. Sí, un acto, sí, la manifestación de la voluntad de la administración. No, no. Eso es acto administrativo. Y lo cierto es que la correcta interpretación y la interpretación que se ha hecho de la Constitución en este punto es que acto se toma en el sentido más amplio posible. Entonces, ¿qué significa esto? Que acto no es solo acto administrativo, sino también los hechos, las decisiones, los negocios jurídicos y las órdenes. ¿Bien? Entonces, no tengan miedo de meter un amparo contra algo que no es un acto. Porque en principio ustedes tienen ahora los fundamentos para fundamentar esto, para fundamentar que el acto no es solamente el acto administrativo, sino también el hecho o algunas otras actividades de la administración. Luego seguimos. Y otro requisito es que esta acción u omisión provenga de autoridad pública o de particulares. De particulares, esto que hablamos con Siri y Cot. ¿Bien? Eh, respecto a la autoridad pública, también ha habido debates. Porque la autoridad pública, ¿quién es? ¿Solo el funcionario? ¿Solo el ministro? ¿Solo el presidente? ¿El intendente? ¿Los empleados? ¿Qué empleados? También se planteaba, bueno, son aquellos agentes públicos que tienen el imperium, que es este término que se utiliza para designar al poder de tomar decisiones. Y lo cierto es que hoy por hoy también, lo mismo, la idea de la Constitución es ampliar el juego del amparo y es garantizar los derechos. Entonces lo que se toma en cuenta hoy es un concepto más amplio y se dice, bueno, no solo los agentes jurídicos, los agentes públicos, los funcionarios, los empleados, todos son pasibles de ser, digo, parte demandada. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre la doctrina del órgano que establece que el demandado va a ser el Estado en sus distintos eh, divisiones, o sea, el Estado nacional, el Estado provincial, que más adelante veremos. Entonces vamos viendo cómo se van contestando preguntas con esta conceptualización del amparo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Meter una acción de amparo. Ok, ¿contra quién? ¿Contra autoridad pública? O mejor dicho, ¿ante qué? Ante una acción y una omisión. Ok, ¿y de quién tiene que ser acción y omisión? Bueno, autoridad pública o de particulares. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué tiene que hacer esa acción o omisión? Bueno, tiene que lesionar, restringir, alterar o amenazar. ¿Bien? A derechos. Y ahora vamos a ver qué tipo de derechos. La doctrina suele decir que las palabras restringir, lesionar y alterar podrían tranquilamente haberse abarcado dentro de lesionar, ya que la lesión abarca una restricción y abarca una alteración. Y luego en cuanto a la amenaza, hay también ahí una casuística, hay una cuestión del caso a caso para decidir. ¿Cuándo una amenaza puede ser impugnable por vía de amparo? ¿Cuándo puedo meter un amparo contra una amenaza? No cualquier amenaza es viable. Y esto está explicado en doctrina, pero sobre todo en jurisprudencia, y tiene que ver mucho con las circunstancias particulares de cada caso. Pero lo importante es fundamentar y argumentar en el escrito, o si uno trabaja para la parte demandada, tratar de desvirtuar, el hecho o el carácter de inmediatez y de gravedad de la amenaza. La amenaza tiene que ser grave e inminente, tiene que estar, se habla mucho del acto en ciernes de ser ejecutado, ¿bien? Esto se da mucho incluso en cuestiones de declarativas de inconstitucionalidad en materia tributaria y eso, pero tranquilamente se puede dar en cuestiones de amparo. Entonces, la amenaza tiene que estar a punto de cumplirse. Quizás no cronológicamente, que significa inmediatez, pero sí inminentemente. Es como la espada de Damocles. No sabemos en qué momento puede caer, pero puede caer. Bien, no es necesario una cuestión temporal, pero sí de inminencia, sí de correlación lógica. De hecho, el doctor Sagüez en su libro habla de una doctrina mexicana, que es esto de el futuro, los nombran futuro inmediato y futuro remoto. Bueno, nos tenemos que atener al futuro inmediato. ¿Bien? Ok, ¿y cómo tiene que ser esta lesión que altere, amenace, restrinja, etcétera? Bueno, tiene que ser de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Empezamos por manifiesto. ¿El manifiesto qué es? Lo palmario, lo inequívoco, lo indudable. Bien, tiene que estar a simple vista. Tiene que notarse por sí mismo. Y ahora vamos a ver qué consecuencias, dentro del escrito mismo incluso, y dentro de, hasta diría, del proceso mismo y de la prueba, implica este carácter del manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser manifiesto? ¿La arbitrariedad o la ilegalidad? La ilegalidad ya sabemos, ¿no? Es ir en contra de una normativa. En cambio, la arbitrariedad es un concepto un poco más amplio, un poco más debatido, pero un poco más fuerte.
La arbitrariedad se define de muchas formas y a veces se habla de estar al margen del debido proceso formal, de un actuar caprichoso, de un desapego total a la norma. Entonces, quizás nos permite tomar vías que, digamos, podrían parecer en un primer momento inadmisibles. Un actuar de la administración o de un particular puede tranquilamente ser ilegal, pero arbitrario. Perdón, legal, pero arbitrario. Legal, pero injusto. Y esto lo plantea Bielsa también en su obra. Y eso es muy interesante de plantear. Digo, no nos puede detener el hecho de que haya una normativa que recepte el actuar de la administración. Si podemos demostrar que el actuar restringe, altera o lesiona derechos, o incluso menos. Bien. Y por último, bueno, ¿y qué es lo que tiene que amenazar, alterar, restringir, etcétera? Habla, por supuesto, derechos subjetivos. Y esto es importante. Esta es otra diferencia entre el régimen de la Constitución y el régimen normativo. Y tengan acá entonces a mano siempre, y tengan presente al momento de redactar un amparo, esta diferencia, y tengan las dos normativas a mano. Porque si bien uno establece las cuestiones procesales, como les decía hoy, han quedado algunas derogadas tácitamente por la Constitución, o ampliadas. Si uno va a escribir el amparo en la ley, solo teniendo a mano la ley 16.986, va a encontrarse con que los únicos derechos protegidos o garantizados por medio del amparo son los derechos establecidos en la Constitución, derechos y garantías. Entonces uno podría decir, bueno, qué complicado, porque mi derecho en realidad no está expresamente en la Constitución. Y está bien, la misma normativa dice que implícitamente, entonces ahí entra el juego del artículo 33, que tiene sus limitaciones, porque habla de derechos implícitos, pero siempre y cuando sean respecto al poder soberano del pueblo y la forma republicana de gobierno. Entonces, entra ahí un debate que podría tornar vetusto el amparo, que podría, digamos, generar ahí una dilación en cuanto a los traslados y a la fundamentación al respecto. Podrían decir, bueno, su amparo, su derecho no está garantizado expresamente por la Constitución, implícitamente está dudoso. Pero lo cierto es que la Constitución amplía también este concepto y habla de no solo derechos y garantías eh, enumerados en la Constitución, sino también en convenios, tratados, en realidad creo que él usa el término tratados, tratados internacionales, y en leyes. Entonces, hasta ahí, fin de la discusión. ¿Bien? Entonces, esos, en principio, son los presupuestos de admisibilidad. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguien tiene algo, o incluso para opinar, o para contar, lo que sea, o que quieren que repita algo? ¿Nada? Muy bien. Cualquier cosa, por supuesto, igual. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, de todas formas, ya saben, si hay algo que no se entendió o que quizás fue muy rápido para no abarcar más tiempo del que corresponde, me lo hacen saber. Atados a los requisitos de admisibilidad, como si fuera una especie de cuadro que hacíamos en el primario y uníamos con flecha que faltan los crayones nada más, están el régimen de las inadmisibilidades del amparo. Y de hecho están planteados en la misma normativa en el artículo 2. En el artículo 2 de la ley 16.986 van a encontrarse con varias circunstancias que tornan, en principio, inadmisible el amparo. Y van a ver ahí, por ejemplo, que una de las cuestiones que establece la ley 16.986 es esta cuestión de la existencia de medios alternativos para garantizar el derecho, a la que remito a lo que decía recién con la admisibilidad. Hoy por hoy ya queda mucho más flexibilizado con el concepto de la Constitución de que solamente se tienen en cuenta los medios judiciales, siempre y cuando sean idóneos. Entonces, cuestión fundamental a tener en cuenta al momento de escribir un amparo, demostrar, y esto de hecho muchas veces lo contestan las demandadas, que es que la parte no demuestra el por qué iniciar una acción ordinaria, implicaría un menoscabo a su derecho. Entonces, el actor tiene casi yo diría la carga, como si fuera una carga procesal, de demostrar por qué el resto de los medios no son idóneos, y sí lo es el amparo, por la urgencia, etc. Eso es fundamental. De hecho, hasta les diría, sería de buena técnica, de buena técnica jurídica, hasta dedicarle una cápite, es decir, un capítulo de la demanda. Me parece fundamental eso. Después otra cuestión fundamental, y esto me interesa mucho, porque, bueno, ahora vamos a ver, es la relativa a los actos emanados del Poder Judicial, que es lo que les decía hoy al principio de la charla. La normativa establece que, y lo voy a leer, es inadmisible no será admisible la acción de amparo cuando el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial.
Entonces ahí diríamos, caramba, ¿qué día nos encontramos? Porque entonces el Poder Judicial, yo no puedo impugnar, supongamos, la licitación, o el sumario, o la exoneración, o lo que sea, que me ha interpuesto el Poder Judicial. Y bueno, lo cierto es que, y esto hay un paralelismo con el régimen de la responsabilidad del Estado, una correcta interpretación implica separar las funciones de cada poder. Ya a esta altura sabemos que los poderes tienen una función predominante, y el Poder Judicial ejerce esta función jurisdiccional, pero todos los poderes ejercen función administrativa. El Poder Judicial, como decía recién, alquila bienes, alquila inmuebles, compra resmas de hoja, compra lapiceras, ¿cómo es la palabra? Nombra empleados, los exonera. Entonces vemos cómo el Poder Judicial no solo dicta sentencias, eh, también produce función administrativa, produce actividad administrativa. Y esa es totalmente impugnable judicialmente. Porque si no estaríamos yendo en contra del fallo Fernández Arias y Poggio, si mal no recuerdo qué era, que establecía un control amplio sobre la administración, un control certero, digo, toda actuar de la administración tiene que estar, o tiene que ser pasible de ser revisado judicialmente. Si no, el Poder Judicial tranquilamente podría exonerar y no ser pasible de ser llevado a los tribunales, vale la redundancia. Ahora esto ha generado debates, y lo voy a citar un fallo que es muy interesante al respecto, que se llama Verdún. El fallo Verdún lo que establece, Iván Romero, creo que se llama, Iván Romero Verdún, era un abogado de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? Y él planteó una acción de amparo para que la Corte Suprema de la Nación reglamente el acceso democrático al Poder Judicial. Fundamental, fundamental. Y la cuestión es que en Cámara, creo que ahora estaba pendiente de recurso extraordinario en la Corte, pero hasta ahora tiene una sentencia de Cámara, en donde la Cámara le dijo, bueno, mire, más allá de la legitimación colectiva, etcétera, agregó un fundamento a la sentencia de primera instancia rechazando la acción. Les rechazaron por decir, usted lo que está intentando es impugnar por vía de amparo un actuar del Poder Judicial, y esto está vedado. Y está mal, desde mi entender, está mal. Porque el nombramiento, la reglamentación de sus empleados, para mí, es claramente función administrativa, o al menos es debatible. Entonces me parece muy interesante ver cómo, aunque parece tan claro, generalmente se genera debate y hasta a veces se rechazan acciones por esto. Bien. Después otra cuestión que tornaría inadmisible el amparo es cuando la cuestión fuera pasible de mayor debate o prueba. Esto no genera demasiado conflicto, digo, porque se va a decidir básicamente caso a caso. Y de hecho, es esto que les decía, se relaciona mucho lo del mayor debate o prueba con el carácter de manifiesto de la acción u omisión, o mejor dicho, la arbitrariedad o la legalidad. Si algo es manifiesto, yo no tengo por qué, yo no debería tener que probarlo bajo 55 elementos probatorios. ¿Bien? De la misma forma en que, y esto es una cuestión súper secundaria y opinable, pero de la misma forma que un amparo no podría tener 100 páginas, en principio. Si algo es palmario, yo lo tengo que saber explicar, o poder explicar, en, supongamos, no sé, 30, 40, 10, 20, 50, no importa. Pero si algo es palmario, si algo es manifiesto, implica que es sencillo, que está a simple vista. Si yo necesito 100 páginas, 200, para explicar por qué es palmario, por qué es manifiesto, por qué es arbitrario. Bueno, quizás sea más debatible que lo sea. Y esto se trasluce entonces, se extrapola a la cuestión probatoria. Bien. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, en el régimen nacional, hay alguna limitación probatoria respecto a los testigos. Se establece que son 5, un máximo de 5. En provincia creo que no hay limitación, pero en nación hay una restricción de 5 testigos. En general no se suelen ser tantos, pero es al menos una regulación coherente con esta cuestión del ser manifiesto. Después, avanzando, vamos a ver que hay otro requisito de inadmisibilidad, que es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Bien, si nosotros estamos escribiendo un amparo para pedir la inconstitucionalidad de la ley, vamos a llegar al apartado 2, ya les digo, creo que es, un segundo. No lo encuentro ahora. Acá. El punto 2D, van a ver que habla de que no se puede pedir la inconstitucionalidad de leyes. En la ley 1686. Bueno, esto por suerte
ha sido morigerado por la jurisprudencia, casi inmediatamente, en un fallo que se llama Outlon, si lo buscan, les va a aparecer al principio, es un apellido bastante poco usual. Y luego con el fallo Peralta. Ya casi inmediatamente después de la sanción de la ley, entonces, se dejó sin efecto esta parte. Y se tornó invisible el poder declarar inconstitucionalidad, el poder declararse la inconstitucionalidad de leyes. Pero más manifiestamente y más expresamente lo es luego de la reforma del 94, porque el artículo 43, de hecho, finaliza diciendo que para el caso, y esto es fundamental, para el caso, recuerden, control judicial difuso, las sentencias en principio tienen solamente rigor de fuerza legal entre las partes. Para el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se base la acción o omisión. Y de hecho se hace muchas veces. Se ha hecho incluso para el decreto que estableció en su momento la suspensión de la movilidad jubilatoria. Después otro fallo interesantísimo al respecto es, no sé si es al respecto, pero que demuestra que se puede declarar inconstitucionalidad de normativa, pese a que es estrictamente no es una ley, es el fallo CELS respecto a el Centro de Estudios Legales y Sociales, respecto al decreto 70 del 2016, 17, 17 creo que es, que modificaba la ley de migraciones. Ese es un fallo interesantísimo, que también está pendiente de recurso en la Corte. Ahí el fallo de Cámara Contencioso Federal es muy interesante. Entonces vemos cómo hoy por ella es totalmente admisible plantear inconstitucionalidad de normas. No solo de leyes, de normas, puede ser de ordenanzas, lo que se les ocurra. Pero entonces, otra cuestión que tengan cuidado cuando vayan a ver las inadmisibilidades, tengan en cuenta esta cuestión que sí se puede plantear. Plantéenlo con cuidado, pero plantéenlo. Ya sabemos el carácter restrictivo que tiene la declaración de inconstitucionalidad. Y por último, el plazo. Y esto es fundamental, porque es una cuestión objetiva, no es opinable, al menos el tiempo. Y hay una diferencia entre el régimen nacional y el régimen provincial. En el régimen nacional vamos a tener 15 días. Régimen nacional, 15 días. En el régimen provincial, en la 13928 de provincia de Buenos Aires, vamos a tener 30. Tenemos un plazo un poco más amplio para ver. Bien. Entonces eso no genera mayor debate. Y sin embargo siempre lo hay. Porque para eso estamos abogados, para generar debate. Para eso estudiamos 6 años, como mínimo. Con suerte quizás alguna sanción recibió menos. Entonces, sí hay debate. ¿Y cuál es el debate? Bueno, ¿desde cuándo? ¿Cómo computo el plazo? ¿Desde cuándo lo computo? ¿Es lo mismo desde una acción, desde una omisión? Bueno, vamos a ver que no. Desde una omisión, no hay una. O mejor dicho, vamos a empezar por la acción, por el acto. El acto en general es fácil porque se suele o notificar o publicar. Entonces es desde la notificación o desde la publicación. Es más difícil quizás cuando es un hecho, como suele suceder con las vías de hecho administrativas, supongamos. Pero en general no genera tanto debate. El problema es desde la omisión. Cuando es, ¿cómo se computa el plazo? Que es desde la omisión. Bueno, ahí hay un problema. Y lo mismo, va a depender del caso. En general también, como les decía, hay dos tipos de omisiones, materiales y formales. Bueno, si es una omisión formal en donde la administración tenía, supongamos, 30 días para expedirse al respecto de X cuestión, supongamos que al día 31 ya empezaría a correr el plazo. ¿Ven? Es decir, una vez transcurrido el plazo hasta que la administración tenía como límite, empieza a correr el plazo. Y hay una cuestión más respecto al plazo que se puede fundamentar para tomar, yo creo que este argumento le sirve más a la parte actora que a la demanda, ¿qué es el concepto del daño continuo? Bueno, ¿qué es el daño continuo? Es un daño que sufre, o mejor dicho, que representa una renovación periódica. No necesariamente tiene que ser todos los días. Periódico no implica todos los días. Puede ser una vez por semana, incluso una cuestión salarial, puede ser una vez por mes. No me reconocen tal cuestión, tal concepto, tal rubro. Se renueva todos los meses. O la fórmula actual de movilidad jubilatoria me reconoce, me genera tal perjuicio. Se renueva todos los meses, porque yo todos los meses devengo a ver eso. Bien, eso en cuanto al cómputo. Y en cuanto al plazo y a las cuestiones en la tensión y el juego entre admisibilidades o requisitos e inadmisibilidades. Entonces, hasta acá ya tenemos la demanda armada. Ya sabemos quién es el legitimado, cómo tiene que ser la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que les dice.
Y ahora la pregunta que surge es, bueno, ok, ¿y a dónde lo meto? ¿A dónde voy con el sobre, diríamos, antes de que la pandemia y la virtualidad nos quitara quizás esa analogía? Bueno, y es una cuestión, y esto sí, parece una tontería, pero genera mucho. Y además genera diferencias. Ahora vamos a verlo. Por ejemplo, una es el plazo, esto que hablábamos. Si vamos al fuero federal, vamos a tener más plazo. Perdón, menos plazo que en el fuero provincial. Entonces, ¿cómo diferenciamos fuero federal y como el fuero federal? El último fallo, exacto. Es CELS, pasa que CELS, bueno, por supuesto, como es una asociación, tiene muchísimos fallos, pero si encuentran CELS decreto 70, lo van a encontrar. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para diferenciar, o para al menos empezar a argumentar, si la acción pertenece al fuero federal o al fuero provincial? En general se entiende que el fuero federal es un fuero de excepción. ¿Bien? Y hay dos criterios. El primero es uno más bien objetivo, que implica a las partes, en donde, por ejemplo, si la parte demandada o autora es el Estado Nacional o alguno de sus agentes, o supongamos cancilleres o embajadores, ya por el simple hecho ese va a tramitar por el fuero federal. Pero hay otra cuestión, que es el concepto subjetivo, sí, el concepto subjetivo, que tiene en cuenta la relación jurídica. Si la relación jurídica se rige por normas federales preeminentemente, y esto es fundamental porque siempre va a haber una norma federal, pero si es preeminentemente federal la situación jurídica, entonces va a surgir, va a tramitar por el fuero federal. Suele suceder con las cuestiones de contra obras sociales, por la ley 23.660 y 23.661, excepto las obras sociales provinciales. Suele suceder también con las telecomunicaciones. Suele suceder, si no recuerdo mal también, esto lo establece la normativa con cuestiones marítimas. Entonces, en general, o a veces, hay normativa específica que establece el fuero federal. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre el fuero provincial y el fuero federal en cuanto al juzgado al que va a caer? Bueno, en principio, no, en principio no, perdón. En el fuero federal rige el concepto del fuero especializado. El fuero especializado es un fuero en lo contencioso administrativo. Fuero, pero esto pasa solamente en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el único lugar donde hay juzgados federales en lo contencioso administrativo, juzgados federales civil. En el resto del país, los juzgados federales entienden en toda la materia. O en general, a veces lo que se suele hacer a los en las cámaras es dividir lo penal de lo no penal y luego internamente dividir en secretaría previsional, supongamos, etc. En cambio, en provincia toma un concepto distinto. La provincia lo que dice es, la legislación provincial lo que dice es, bueno, el amparo, a fin de cuentas, habla de cuestiones constitucionales. Y cualquier juez es competente para entender y para interpretar la Constitución. Entonces, rige el multifuero. ¿Qué implica esto? Que si yo interpongo un recurso, una opción de amparo, en el foro provincial me puede caer en un tribunal laboral, en un juzgado de menores, en un juzgado civil y comercial, en un juzgado de contencioso administrativo. La única salvedad, o la única, digamos, regulación específica que hace la ley provincial es que cuando la cuestión tenga que ver con derechos o en materia contenciosa administrativa, ahí sí la Cámara de Apelación va a ser la de la materia, la contenciosa administrativa, del lugar, por supuesto, territorialmente competente. Entonces esto es fundamental. Esto es fundamental porque tenemos que saber a dónde iniciar la acción. Hago el gesto del sobre todavía. Entonces, otra cuestión respecto a la competencia. ¿Hasta acá alguna consulta, algo? Yo no sé cómo vamos con Félix por ahí con el tiempo, si estamos bien o si... Porque no nos queda tanto, pero yo para no extenderme de más con el tiempo asignado. Creo que estás muteado. Sí, estás muteado. Perdón, sí, está quedando, no sé, calculo, no sé la gente de Novadocta cómo venimos de plazo, pero 10 minutitos más calculo que tenemos, Bien, doctor. bueno. Bien, le meto entonces. Otra cuestión fundamental en respecto a la competencia es, y que a veces se suelen suscitar causas y dilatar largamente, que es, ¿cuál es el juzgado competente en razón del territorio? Ya tenemos el fuero, provincial o federal, ya tenemos la materia, bueno, contenciosa, civil. Pero ¿cuál es territorialmente el juzgado competente? Y esto se hizo un montón de doctrina y jurisprudencia al respecto. En un primer momento se planteaba que la competencia era la del órgano, o mejor dicho, la del poder, la del juzgado, de el domicilio del órgano que emanó el acto. ¿Qué significa esto? Que si el órgano que yo estoy impugnando lo dictaba ANSES, ANSES tiene sede en Cava, entonces tenía que ir a litigar a Cava.
Si emanaba de AFIP, cava. Si emanaba del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo de la Nación, de cava. Por lo tanto, doctrina del órgano de los ministerios tenía que ir a litigar a cava. Casi todo el tiempo, o al menos se planteó, tenía que ir a litigar a cava. Esto se dejó de lado con la normativa, de hecho la normativa establece que esta ley es aplicable para los tribunales federales del país, del interior del país, y sobre todo se dejó sentada, al menos en cuanto a jurisprudencia de la Corte, el sentido contrario a esta doctrina que vamos a ver, en el fallo CEPIS 2. El fallo CEPIS tenía que ver con un aumento tarifario de audiencia pública, pero también dio lugar a esta cuestión, a este debate de competencia territorial. Y básicamente la Corte, con algunos argumentos, tuvo en cuenta que no, que es, además de tener en cuenta el órgano que emana el acto y el domicilio que tiene, tenemos que prestar atención al lugar en que el acto surte efectos, en que el acto se exterioriza. Y eso tiene un par de argumentos derivados. Federalismo, no vaciar de poder a los tribunales del interior, perdón. El acceso a la justicia, porque por supuesto, si alguien vivía en Tierra del Fuego, por ahí lo obligaban a litigar en capital, imagínense. Las reglas de Brasilia con el acceso a la justicia, la inmediación de las partes y el juez, un montón de cuestiones a tener en cuenta. Entonces, hoy por hoy, y a veces el Estado incluso lo sigue planteando, la doctrina del órgano, de que el juzgado competente sea aquel que tiene el órgano del domicilio que emanó el acto, el domicilio del órgano que emanó el acto. Entonces tenemos que ir de antemano sabiendo que pueden llegar a plantear esto y fundamentar del otro lado con estos argumentos que les decía. En cuanto al proceso, un poco les decía, no suele tener grandes diferencias, salvo en cuanto a plazos, salvo en cuanto a esta distinción de que la prueba está un poco más acotada, si bien en principio rige la libertad de las pruebas, hay una amplitud probatoria, está esta cuestión de no pasarnos y decir, bueno, mayor amplitud de prueba, hay una cuestión de plazo, la demanda en principio tiene los mismos requisitos del 330 del CPCC, el Código Procesal Civil y Comercial. Por supuesto, ya después entran cuestiones estratégicas, por ejemplo, desde mi punto de vista fundamental, no sé si englobar, hacer énfasis en la normativa atacada y sobre si es una normativa, en el acto atacado, pero sobre todo en el derecho constitucional, convencional o legal que se intenta garantizar. Fundamental, para mí eso es la piedra angular. ¿Bien? Otra diferencia en cuanto al proceso es, en estos procesos de amparo no hay alegatos, es decir, una vez producida la prueba no se suele llamar a alegatos, por una cuestión obvia que es no dilatar el proceso, porque conlleva una actividad jurisdiccional, probablemente traslados, etc. Y luego se llega a la sentencia, ¿bien? Con estas cuestiones que hablábamos hoy, bueno, sentencia, ¿qué pasa si es omisión? ¿Qué puede hacer el Poder Judicial? ¿Qué puede? ¿Qué no puede? Entonces ya entramos a la última parte del proceso y de la charla. Supongamos que la sentencia me perjudica, me genera un gravamen. Entonces, es pasible de ser, en principio, apelable. ¿Qué cuestiones hay a tener en cuenta en la apelación? Bueno, en principio, y esto es algo fundamental por la urgencia que conllevan los procesos de amparo, el efecto del recurso, si se da con efecto devolutivo o suspensivo. La ley nacional establece que se va a dar en ambos efectos, y se suele interpretar a eso como un efecto suspensivo, lo cual es grave, lo cual puede ser muy gravoso y muy dañoso. ¿Por qué? Porque algo que parece tan secundario como el efecto del recurso puede generar que, si la sentencia de primera instancia ordenaba dar el medicamento oncológico a una nena de 7 años que lo necesitaba para seguir viviendo, y la contraparte apela, si ese recurso se diera con efecto suspensivo, implicaría que esta sentencia no se puede cumplir mientras tanto, porque el efecto suspensivo justamente suspende los efectos de la sentencia de primera instancia. Por eso, tiene una mejor redacción provincia, la ley provincial. En la ley provincial se habla de que en principio tiene un efecto devolutivo, y luego excepcionalmente, y con razones fundadas, puede darse con efecto suspensivo, lo cual me parece lógico, porque hay cuestiones que sí pueden necesitar un efecto suspensivo. ¿Bien? Luego hay una cuestión del traslado de la apelación. En principio, hay juzgados que no suelen correr traslado del memorial de agravios, es decir, uno apela, por supuesto, en el amparo hay una economía procesal, por lo tanto se apela y se funda en el mismo escrito. Fundamental esto, por favor, porque si no se van a comer una deserción del recurso, van a declarar desierto el recurso. Se apela y se funda en el mismo escrito. Y en general no se suele correr traslado, lo cual muchos autores, con razón para mí, critican porque dicen que se rompe, en pos de la celeridad, se rompe el principio de bilateralidad y defensa del juicio. Entonces, si ustedes, o mejor dicho, si la contraparte les apela,
les pidan ser notificados o notifíquense espontáneamente y contesten en el memorial de agravios con este fundamento de la bilateralidad, de la defensa en juicio, del derecho a ser oído, porque tienen que ser escuchados sus argumentos y qué tienen para decir respecto al memorial de agravios de la parte. Y casi por último, una cuestión fundamental en la apelación. Exacto. Ahora justamente iba por ese lado. Y una cuestión fundamental exactamente de la apelación es el plazo. Porque hay una diferencia entre nación y provincia. Mientras que en nación tenemos 48 horas, en provincia tenemos 2 días. Y uno dice, bueno, sí, 2 días son 48 horas. Bueno, no, es distinto. En principio, por ejemplo, en nación, o mejor dicho, en principio no, en nación, los plazos se cuentan hora por hora. ¿Qué significa esto? Que si una cédula me llegó el lunes a las 9 de la mañana, el plazo vence el miércoles a las 9 de la mañana. Y fin. Terminantemente perentorio. En provincia, en cambio, no. En provincia, por ese criterio un poco más laxo, un poquito más abarcativo, se toma, por ejemplo, que sí es admisible el plazo de gracia. Cuestión que en nación no. Cuestión que en nación no. Entonces, tengan cuidado, mucho cuidado con los plazos al apelar y con cómo se computan. Antes pasaba esta cuestión de cuando la notificación también era en papel, ¿qué pasaba si el oficial notificador se olvidaba de poner la hora? Bueno, hoy por hoy la notificación es prácticamente siempre electrónica, entonces no hay mayor peligro. Y pasamos a los últimos 5 minutos de la charla con el último tema, y el más importante cuando a fin de año hay que pagar la caja y la matrícula, que son las costas. Porque además no hay costa más difícil que cobrar que la del propio cliente. ¿Bien? Y acá, ¿cómo es el régimen de costas en el amparo? Bueno, vamos a ver que en el artículo 14 de la ley nacional, es decir, la 16.986, se establece que las costas se impondrán al vencido, y esto lo voy a leer porque es importante palabra por palabra. No habrá condenas en costas si antes del plazo fijado para la contestación de informe a la que se refiere el artículo 8 es una contestación de demanda, se llama informe circunstanciado, pero en los hechos se configura como una contestación de demanda. Entonces, si antes del plazo para que se conteste la demanda, básicamente, cesara el acto de la omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, siguiendo con el ejemplo del amparo de salud, porque es el más básico, el más cuantitativamente presente. Si antes de que conteste la demanda, la obra social demandada, supongamos, da cumplimiento y se allana, según la normativa nacional, sería exonerada de las costas. Esto es muy debatible. Y esto es muy debatible. Y de hecho, el Código Procesal Civil y Comercial, que es aplicable supletoriamente por el artículo 17 de la ley de amparo, toma una postura distinta y de hecho ha sido receptada en jurisprudencia y en mucha jurisprudencia. Yo hace poco investigué el tema y hay mucha jurisprudencia que toma esta postura. Y vamos a leer el artículo 70 como último. El artículo 70, y esto es, anótenlo porque es importante, el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Porque regula las costas en cuanto al allanamiento. Y dice que, cuando se hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones al adversario y se las hubiera satisfecho, se exonerará de costas, o no se impondrán las costas al vencido, mejor dicho. Y esto es subrayadísimo y en negrita. A menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Entonces, fundamental para argumentar esto. Porque la obra social no es que cumplió por buena, o porque yo le mandé una carta de documento. No, la obra social cumplió recién cuando le llegó la notificación judicial de que le estaba iniciando un amparo. Entonces, es fundamental argumentar la imposición de costas en este sentido. Y de hecho hay jurisprudencia que lo que dice básicamente es, entre otros argumentos que se derivan de esto, decía, es que el hecho de que haya un allanamiento no implica que no haya un vencido. ¿Bien? Así, habiendo hecho este recorrido primero evolutivo y luego procesal, más o menos intenté abarcar todos los temas. ¿Bien? Como último, si me preguntan qué bibliografía recomiendo yo, bueno, yo he utilizado hoy por hoy, me he basado en 2 libros, que son los que nombré hoy, que es el libro del doctor Néstor Pedro Sagüés, que se llama Ley de Amparo Comentada. Néstor Pedro Sagüés, Ley de Amparo Comentada, de la editorial Astrea, y el libro del doctor Carlos Vallefín y Augusto Morelo, que se llama El Amparo, Régimen Procesal, de la editorial Platense. Así que ahí tienen algo como para empezar a leer, y por supuesto, todas estas cuestiones de normativa que hablábamos, este juego y esta tensión, y esta derogación tácita y ampliación entre la ley nacional, la ley federal, perdón, la ley
nacional, la ley provincial, y el artículo 43 de la Constitución. Así que, básicamente, esa sería la exposición del día de hoy. Yo no sé si a alguien le quedó alguna opinión, alguna duda o algo que no haya quedado en claro. Bueno, Bueno, Emiliano, muchas me gracias a, parece. a las dos, muchas gracias a todos los presentes, y bueno, Félix, nada, muchísimas gracias, te escucho. No, yo te agradezco a vos, porque realmente, bueno, los comentarios son excelentes. A mí me pareció muy interesante la charla. Realmente estimo que se agotó todo lo que es, todo lo más importante a lo que hace al abogado que litiga, ya sea de parte de la administración o de la parte demandada como de la parte actora. Tocaste todos los temas, incluso el tema de costas, incluso el tema de plazos procesales, la manera de agraviarse, cómo interponer, digamos, cómo interponer o acreditar el derecho subjetivo violentado. Así que desde ya, Emiliano, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo grande, y te agradezco muchísimo la charla. Por supuesto, de nuevo, agradezco a Abogados Unidos, a Novadocta, por darnos esta plataforma para poder expresar lo que nosotros queremos transmitir. Bueno, Emiliano, nada, te mando un abrazo grande, y le comento a todos que mañana es el último día de la exposición referente a derecho administrativo, respecto a estas jornadas. Así que les mando, bueno, mañana a las 18 horas se va a tocar el tema de impugnación judicial de actos administrativos. Así que bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo mañana. Gracias, Emiliano, de nuevo. Chau, chau. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Félix, te agradezco, estamos en contacto. Un Vale, saludo, que anden bien. chau, gracias.